Tiene ahora la palabra la diputada Matilde Bruera. Gracias, señor presidente. Bueno, me toca intervenir en esta instancia donde ya muchas cosas han sido dichas, así que bueno, algunas las repetiré y trataré de decir otras. Hoy, como todos, en esta sesión repudiamos el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y homenajeamos a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y asesinados. Fueron las víctimas del terrorismo de Estado. Pero yo quiero decir que no solamente fueron víctimas, fueron héroes. Y creo que nosotros tenemos que rescatar ese perfil de las víctimas. Nosotros tenemos víctimas, pero tenemos héroes. Eran héroes porque eran militantes. Los asesinados y asesinadas, y desaparecidos y desaparecidas, eran militantes. Eran personas que no se resignaban a la injusticia social. Y ese es un perfil que también y principalmente debemos rescatar de los 30.000 desaparecidos. La memoria se ha construido durante 46 años. ¿Y por qué decimos que se ha construido? Porque la construyeron los militantes en la calle. Fue el reclamo de los militantes el que construyó todo este camino y lo sigue construyendo durante 46 años, de memoria, verdad y justicia. Y este título de memoria, verdad y justicia un poco describe cómo fue el camino de la militancia en todos estos años. Nos hemos homenajeado a una de las madres de Plaza de Mayo, de esta ciudad de Santa Fe. Militaron las madres, las abuelas, los familiares de los desaparecidos y presos políticos. Hoy militan los hijos y los nietos, pero fundamentalmente hubo una militancia de derechos humanos y de muchos, de la mayoría, que no eran familiares, pero tenían un compromiso con la vida, con la justicia social y con la lucha contra la dictadura. Y esto también hay que rescatarlo. Sobre todo, y en Argentina esta lucha por los derechos humanos tuvo una particularidad, que cada pelea en la calle tuvo su correlato en los estrados judiciales. Y esto es lo que diferenció la lucha argentina por la construcción de un camino de derechos humanos en relación a todos los países del mundo, y hoy se reconoce universalmente. Cada reclamo en las calles tenía como presentación un habeas corpus, una denuncia, un pedido de libertad de presos políticos, etc. Siempre se siguieron estos dos caminos, y esto realmente distingue a Argentina. No fue así, hoy alguien lo dijo, no recuerdo quién, no fue así ni en Brasil, no fue así en Chile. En Argentina tuvo esa particularidad. Y este camino de construcción de la memoria fue una puja entre el olvido y la memoria, no fue un camino lineal. Por eso todos podemos señalar avances y retrocesos de distintos sectores políticos, además de complicidades de distintos sectores políticos, distintos partidos políticos, o por lo menos sectores de partidos políticos con la dictadura. Pero fue una puja entre la memoria y el olvido. Se han mencionado hitos en este recinto, como fue el juicio a la Junta. También se puede mencionar lo que fueron aquellas felices Pascuas que terminaron con el punto final y la obediencia debida. Un gran golpe para nuestra generación, un gran golpe para nuestra generación. Y esto no se puede olvidar, como tampoco olvidamos los indultos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un camino que hubo que remontar, y hubo que remontar en la calle y en los estrados judiciales. Vinieron los juicios en el exterior en esta pelea contra el olvido. Se empezaron a hacer los juicios en el exterior por la personalidad pasiva, por la competencia universal, etcétera, etcétera, hasta que regresamos a los tribunales argentinos con los juicios de la verdad, ¿no? A partir del fallo Urtiaga de la Corte Suprema, que se logra en ese momento por la desaparición de Urtiaga, empiezan los juicios de la verdad. Y finalmente, otro hito
fueron la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y el comienzo del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y la condena, la prueba de la persecución sistemática de lo que fue el terrorismo de Estado y las condenas a una cantidad de represores que hasta el día de hoy se están peleando en las calles. Yo, por supuesto, que tengo un gran reconocimiento a los avances que nos permitió el gobierno de Alfonsín, pero también tengo reproches, y los digo porque se los reprochamos en las calles y en las marchas. Es cierto que Alfonsín empezó los juicios a las juntas con el decreto que ordena el juicio a la Junta, pero hizo 2 decretos, diputadas y diputados, hizo 2 decretos. Un decreto mandó al juzgamiento de las cúpulas montoneras y el otro decreto mandó el juzgamiento de las cúpulas militares. Eso era una concepción de teoría de los 2 demonios. Y fue la militancia en las calles de todo el país la que demostró y peleó que acá había terrorismo de Estado y que no se puede comparar la militancia armada, incluso con hechos reprochables, que podían ser reprochables penalmente, incomparables con el terrorismo de Estado y con los delitos de lesa humanidad. Por eso mi homenaje fundamental a la militancia de derechos humanos en el día de hoy. Además, recordemos cómo empezaron los juicios a las juntas. Los juicios a la Junta empezaron con la ley que modifica Alfonsín y establece como primera instancia de juzgamiento el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, con la teoría de la autodepuración. Y eso no me lo olvido porque había que llevar a las víctimas a declarar adentro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, donde no se sabía si tenían más miedo las víctimas o a los abogados que acompañábamos a las víctimas. Y me acuerdo que llevábamos a las víctimas a la calle Sarmiento, donde estaba el segundo cuerpo de ejército, y los abogados eran amenazados durante las audiencias de declaración. Eso pasamos, eso pasó en la militancia. Y finalmente, como obviamente las Fuerzas Armadas no se autodepuraron, se venció el plazo que había establecido Alfonsín y fueron directamente por apelación a juzgarse en las cámaras federales. Por eso el juicio a la Junta se hizo en una cámara federal. Esa es la historia del juicio a la Junta, que por supuesto reivindico y se lo reconozco a Alfonsín, que de alguna manera abrió ese camino con todas las idas y vueltas. También reconozco la creación de la CONADEP, ¿cómo no la voy a reconocer? Pero sí generó, acá alguien mencionó que hubo quienes se opusieron. Creo que hay un desconocimiento de cuál fue el debate. Es cierto que hubo quienes se opusieron porque proponían algo que consideraban mejor. Yo en ese momento no militaba en el Partido Comunista, militaba en un partido de izquierda y también me opuse a la CONADEP. ¿Qué le decíamos a Alfonsín? Le decíamos, nosotros no queremos que la comisión investigadora esté formada por personajes que el Poder Ejecutivo elige a dedo. Queremos que sea una comisión bicameral que nos parecía más democrático. ¿Quién tuvo más acierto en ese debate? Bueno, qué sé yo. La historia dice que la verdad que la CONADEP cumplió un trabajo fundamental y el informe de la CONADEP estableció también lo que fue el terrorismo de Estado y la persecución sistemática de los delitos de lesa humanidad, y por eso también lo celebro, pero creo que hay que conocer lo que fueron los debates en la época. Tanto el peronismo como muchos partidos de izquierda daban este debate contra la creación de una comisión de estas características, y además lo conozco porque no me gusta ser autorreferencial, pero me tocó trabajar en la CONADEP. Mi socio en el estudio integró la CONADEP Rosario y trabajamos todo el estudio ayudando al trabajo de la comisión. Que además, el trabajo de la CONADEP, ¿cómo se inicia? Se inicia con los informes que los organismos de derechos humanos habían construido en sus locales clandestinos,
durante la dictadura, recibiendo el testimonio de cada uno de los familiares de desaparecidos. Eso fue el inicio del informe de la CONADEP. Todos los informes de los organismos de derechos humanos, me acuerdo que llevábamos los informes de la Asamblea Permanente, de la Liga, ¿de qué? De familiares de detenidos y desaparecidos. Todos esos informes fueron los que iniciaron la investigación de la CONADEP. Por eso digo que lo que hay que reconocer en este trayecto de construcción de la memoria es la tarea militante que apoyó, como se decía en una época, apoyó lo positivo de cada gobierno democrático para construir la memoria y le peleamos lo que nos parecía negativo o que nos parecía parte de esa puja. Yo creo que cuando empiezan las investigaciones sobre derechos humanos, no tenía, creo que el gobierno de Alfonsín no tenía idea de la magnitud que tenía el terrorismo de Estado y posiblemente toda la sociedad argentina no tenía la magnitud de lo que era el terrorismo de Estado. Por eso digo que fue una pelea de los militantes en las calles y en los estrados judiciales, esta doble pelea. También debemos reconocer, porque bueno, no podemos dejar de reconocer lo que significó en toda esta trayectoria cuando Néstor Kirchner baja los cuadros y hace algo que era impensable en aquella época, que era bajar el cuadro de los dictadores, de los ambientes militares. Eso significó un hecho muy importante, pero para mí personalmente el hecho más importante fue tomar la ESMA, porque la ESMA fue el símbolo, no solo el símbolo, sino la usina de la represión sistemática en la República Argentina, porque la ESMA era un proyecto, un megaproyecto de inteligencia y un megaproyecto político de la dictadura que pensaba perpetuarse. Por eso a mí me pareció también fundamental cuando Néstor asume la política de construcción de memoria y verdad, justicia como política de Estado. Se asume como política de Estado y ahí es posible derogar las leyes de obediencia debida, punto final, indulto, y comenzar con los juicios de lesa humanidad. Mi generación creció. Ayer una diputada muy joven y muy indiscreta me preguntó cuántos años tenía y yo no le contesté, pero algunos datos están a la vista y otros datos van surgiendo de mi discurso. Mi generación creció escuchando, creció escuchando sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. Mi papá hablaba en voz baja del bombardeo a Plaza de Mayo, porque el bombardeo a Plaza de Mayo nunca fue juzgado en su momento, estaba oculto, era algo que se hablaba en voz baja. Y a mi generación le tocó vernos inmersos en esta masacre terrible y en este cambio absoluto del país que significó el golpe de Estado del 76, los 30.000 desaparecidos. Y de este golpe nadie salió indemne. Nadie salió indemne por los que fueron las víctimas de las desapariciones, pero nadie salió indemne y nadie de esta generación quedó afuera, porque a muchos, depende de la profesión, nos atravesó toda la vida profesional, porque era un hecho de tal magnitud que, salvo quien se pusiera fuera de esto y lo desconociera, atravesó toda nuestra vida profesional. Hoy definimos a la dictadura, como también han hecho en algunos discursos, como la dictadura militar, civil y eclesiástica. ¿Por qué la definimos así? Porque definirla solamente como militar sería indultar a los otros dos autores del genocidio. Y nosotros sabemos que la dictadura tuvo ideólogos y quienes dirigían. Los militares y las fuerzas de seguridad fueron el instrumento que hizo el trabajo sucio, pero quienes idearon la represión y quienes dieron las órdenes y dirigieron la represión fueron el empresariado comprometido con el modelo económico que vino a imponer la dictadura y los sectores de la Iglesia
que fueron cómplices de la dictadura, incluso del encubrimiento y de la impunidad. Por lo tanto, pero además, no solamente esto debemos definirlo para no indultar justamente a las partes más importantes, porque fueron los que idearon y llevaron adelante, sino porque si no sería ocultar la esencia de la dictadura. Y la esencia de la dictadura, también fue dicho acá por varios oradores, fue imponer un plan económico. Fue imponer un plan económico que terminó con el proceso económico productivo y que vino a imponer una economía especulativa, una especulación financiera, concentración de capitales, concentración económica y como consecuencia expulsión de los grandes sectores sociales de la economía argentina que hoy estamos sufriendo. Por eso, a 46 años, nosotros todavía no hemos terminado de dar la batalla contra la memoria, porque esta es la memoria que tenemos que vincular a semejante masacre, porque si no, no se explica la masacre. La masacre no la explicamos diciendo que había una cantidad de militares perversos, no. Los militares la policía, la fuerza de seguridad eran el instrumento. El perverso era el plan económico. Se liquidaron en esa época, se liquidaron todas las pequeñas empresas. Muchos perdimos el trabajo. Yo trabajaba en un banco, me acuerdo, y fuimos con la ley de entidades financieras, nos echaron a todos, porque disolvieron los bancos, disolvieron las cooperativas, cambió el modelo económico y financiero, se congelaron los salarios, se congeló, se flexibilizó el derecho laboral. Fueron las medidas más duras del cambio económico, ¿no? Y se toma algo, se compromete al país en ese momento, entre 1976 y 1981, con la deuda externa, que hoy estamos enfrentando y estamos padeciendo. Esta instalación de un plan económico, obviamente, como también se dijo en este recinto, tenía como objetivo disciplinar a la clase trabajadora, si no, no lo podían imponer. Y la clase trabajadora en ese momento tenía, además de ser muy grande porque había trabajo y había productividad y había fábrica, había empresas, era combativa, era una clase trabajadora que había desarrollado el sindicalismo combativo que había empezado en la década del 60. Y no solamente el sindicalismo combativo, sino formas nuevas de organización del sindicalismo combativo, como eran las comisiones internas. Por eso, Carlos hoy señalaba que el 60% de los desaparecidos son trabajadores, el 21% fueron estudiantes, pero de esos trabajadores, casi la mayoría eran delegados de fábrica o integrantes de las comisiones internas. Por eso, en este camino y también no solamente disciplinaron a los trabajadores, sino disciplinaron a todos aquellos que fueran familiares o que trabajaran en pro de los trabajadores. Por ejemplo, fueron muy represaliados los abogados. El 6 de julio del 76 fue la noche de las corbatas y desaparecen a Centeno, que era el abogado que había sido autor de la ley 2774, que es la ley de contrato de trabajo. Lo asesinan en julio del 76. Fíjense, en marzo el golpe, en julio matan a un grupo de abogados y entre ellos a Centeno. Por eso hoy es muy importante seguir con los juicios de lesa humanidad, pero concentrarnos fundamentalmente en la responsabilidad empresarial, que fueron los ideólogos y los que dirigieron esta masacre. Por eso también es muy importante que en esta Cámara sigamos intentando, como lo iniciaron otros compañeros que me precedieron en la Diputación, crear una comisión bicameral que investigue los crímenes de los sectores empresarios en la dictadura. Esto tuvo en el 2014, si no me equivoco, media sanción en esta Cámara,
y sería bueno que volviéramos a lograrla y sacáramos realmente la comisión bicameral, porque sería un gran empuje a los juicios que se están llevando en todos los estrados judiciales. ¿Por qué digo la complicidad empresarial? No nos olvidemos que la prueba piloto de represión a los trabajadores fue en 1975, en marzo de 1975, en Villa Constitución. Y ahí se represaliaron, se prisionizaron y desaparecieron, asesinaron una cantidad de delegados de comisiones internas. Esta causa está en los tribunales federales de Rosario. Esta causa debe avanzar rápidamente para identificar a los autores. En julio del 76 fue el apagón en Jujuy, con los Blaquier del ingenio Ledesma. Esa es una causa que tiene también que avanzar hacia las responsabilidades concretas. En julio también se mataron a los abogados. La Ford de Pacheco, también en 1976. En mayo de 1976, la Mercedes-Benz. Fíjense que la Mercedes-Benz no solamente organiza, todas estas empresas no solamente ordenaban la represión de sus trabajadores militantes, sindicales, sino que daban apoyo logístico, el alojamiento de solteros en Asindar. En Mercedes-Benz también hubo un campo de concentración y en otras fábricas. Y Mercedes-Benz fue de las empresas que además hicieron pública su deuda privada, ¿no? Uno de los que hicieron pública su deuda privada en Argentina fueron estas empresas responsables de la dictadura. Vicentín también se ha nombrado en esta provincia. Y si quisiéramos hacer un mapa de lo que fue la complicidad económica con la represión, analicemos las leyes, analicemos la legislación. No digo leyes porque en realidad en esa época eran bandos militares, porque no había Congreso, pero digamos que eran leyes. ¿Cuáles fueron las leyes fundamentales de ese modelo económico? La Ley de Entidades Financieras. La Ley de Entidades Financieras fue la que cambió el modelo de productivo a especulativo. Y la Ley de Entidades Financieras, señores y señoras, después de 46 años, la tenemos vigente. Esto es memoria, verdad y justicia. Se terminaron con los arancelamientos a las importaciones. No sé si les suena esto en la actualidad económica. Entonces, creo que en el mapa de legislación se ve esta vinculación. La Ley de Entidades Financieras se derogaron más de 20 artículos de la ley, 27 o 28 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que todavía no hemos recuperado. Se reformó la Ley de Asociaciones Profesionales y paralelamente, ¿cuál fue la estructura represiva? Estado de sitio, suspensión del derecho de huelga, suspensión de las actividades gremiales, eliminación de los fueros laborales para los representantes gremiales, la ley antisubversiva, que era del 74, pero que se usó masivamente en la dictadura, la expulsión de extranjeros, una nueva ley de residencia que rememoraba la de principio del siglo, y la ley de asociaciones profesionales. Este análisis nos da el mapa de la vinculación económica del proyecto de la dictadura. Y en esto hubo complicidades empresariales y también hubo complicidades políticas. No las voy a mencionar porque no es mi intención generar de nuevo ese debate. Mis números son un poco mayores que los ha dado Carlos, pero no importa, no voy a mencionar esa estadística. Pero es cierto que la mayoría de los partidos políticos tuvieron intendentes, gobernadores y otros funcionarios en la dictadura. Entonces creo que hoy repudiar la dictadura y repudiar la masacre es repudiar la esencia de ese golpe militar y del terrorismo de Estado. Recordar que la deuda externa argentina se origina en 1976, en 1981, que desde 1981 y a 1992
Se estatiza la deuda externa privada. Entre 1993 y 2001 la deuda creció muchísimo, en gran magnitud, por la especulación, por el ingreso de los capitales especulativos. Para sintetizar, en el 2018, como todos sabemos, el gobierno en ese momento tomó una deuda de 57.000 o 51.000, no recuerdo bien la suma, millones de dólares, que hoy tiene embargado embargado a todo el país y fundamentalmente a la sociedad argentina. Por eso yo creo que este es un momento bisagra de la historia para tener presente la esencia de la dictadura. Repudiamos la dictadura y repudiamos que se pague la deuda externa con la sangre de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de los niños y de las mujeres. Un 40% de pobreza no es memoria, un 40% de pobreza es olvido. Y en esta puja contra el olvido, creo que hoy merece ser rescatada la memoria, y rescatar la memoria es repudiar el proyecto político que emparenta un proyecto económico con el actual proyecto económico del FMI para Argentina. Por eso reivindicamos a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y siempre presentes. Nada más. Gracias, diputada.